Y sobre estas disposiciones del Papa Francisco saludamos al padre José de Jesús Aguilar, ex vocero del Arzobispado de México. Padre, lo escuchamos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles a ustedes, Carla, Enrique y a todo su querido auditorio. Pues empezar por platicar de lo que viene en las próximas horas. A la 1 de la tarde, ya con la información oficial por parte del Vaticano sobre las causas de muerte del Papa Francisco, empieza también el proceso de la Congregación General del Colegio de Cardenales, las decisiones no solamente sobre el protocolo, los rituales, sino también lo que será el legado del Papa Francisco en estos 12 años de pontificado. Así es, hay que tomar en cuenta que cuando fallece o un papa renuncia, evidentemente hay un gran movimiento porque se trata de elegir a un nuevo pontífice para que esté al frente de la Iglesia. No es nada fácil esto, porque esto implica que los cardenales, que son quienes eligen al papa, se trasladen desde su punto de origen al Vaticano. Pero sobre todo en este contexto, porque imagínense ustedes que fueran el cardenal de un lugar y saben que quizás viajan al Vaticano y nunca van a regresar a ese lugar, como fue el caso del Papa Francisco. Cuando falleció el Papa anterior, evidentemente, cuando fue la parte del cónclave, en este caso no hubo fallecimiento, sino renuncia. En este caso, ¿qué es lo que pasa? El Papa Francisco dijo, voy a Roma y regreso. Y sin embargo, el Papa Francisco ya nunca pudo regresar. De hecho, le tuvo que hablar a su peluquero para pagarle lo que le iba supuestamente a dar al regreso, porque precisamente cualquier cardenal puede ser electo pontífice y tiene que salir de su ciudad, de su arquidiócesis, a Roma sin saber si va a poder regresar o no. Precisamente por esta razón serán entre 15 y 20 días después del fallecimiento o renuncia de un papa para que los cardenales tengan tiempo de organizar aquello que está pendiente en sus diócesis, porque de otra manera no podrán volverlo a hacer, recordando que durante el cónclave incluso no pueden comunicarse absolutamente con nadie. Pero antes del cónclave, evidentemente, se tiene que concluir, en el caso del fallecimiento, con la sepultura, con los funerales del Papa, y esto es lo que en este momento se está llevando a cabo con los protocolos marcados por 2 documentos oficiales del Vaticano. No es que el Vaticano esté inventando algo de repente, sino que todo tiene que estar puntualizado. Si el Papa dejó un testamento o dejó algunas indicaciones precisas, como las que acabamos de escuchar ahora, en que el Papa dice, yo no quiero ser sepultado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde están todos mis antecesores, yo quiero ser sepultado en una iglesia de Roma que se llama precisamente la Basílica de Santa María la Mayor. Y uno diría, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué el Papa de repente tiene esta ocurrencia? Y tenemos que decir que porque el Papa tenía un amor especial hacia la Virgen María, lo manifestó en la Basílica de Guadalupe cuando pasó ante la imagen, estuvo largo tiempo en el Camirín, pero sobre todo porque cada vez que el Papa viajaba a alguna parte, entraba a la Basílica de Santa María la Mayor, que es la iglesia más importante dedicada a la Virgen en el mundo, para saludarla a través de una imagen que se conoce como la Salus Populi, la salud del pueblo. Una imagen que cuando el Papa tuvo esta oración en el tiempo del COVID, donde estaba solo totalmente en la explanada de San Pedro, recordarán esas escenas impactantes, donde el Papa orando solo en tiempo de COVID, ¿quién le estaba acompañando? Exactamente esa imagen estaba junto a él, se trasladó, pidió que la trasladaran de la Basílica de Santa María la Mayor, y por esta razón el Papa quiere ser sepultado a unos cuantos pasos de donde está rompiendo esta imagen de la Virgen. Como ha sido una constante a lo largo de su pontificado, rompiendo con algunas, digamos, de las tradiciones más profundas de la Iglesia Católica. Padre José de Jesús Aguilar, si le parece, escuchamos parte de la homilía que se está realizando en estos momentos en la Basílica de Guadalupe. Es una transmisión que llevamos en vivo y seguimos con nuestra conversación en instantes. Yo ya era provincial de los jesuitas. Mensaje del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, donde pues señalaba este lugar tan cerca del corazón del Papa Francisco que era junto
a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Miren, el Papa Francisco en su testamento hablaba de algo muy importante, Padre José de Jesús Aguilar. Ofrecía al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última etapa de mi vida por la fraternidad y la paz del mundo. Y me gustaría su reflexión al respecto. Bueno, sabemos que el Papa, como un padre de familia, tiene que buscar el encuentro entre aquellos hijos, aquellos hermanos que lamentablemente por alguna situación no tienen buena relación. Y creo que al Papa le tocó, yo creo que fue de sus dolores más fuertes, sus corona de espinas, el saber que había guerra entre Rusia y Ucrania, y que había guerra en aquella tierra santa, Israel, etcétera, y evidentemente también conflictos en diversas partes del mundo. Y cuando Cristo resucita, les dice a los apóstoles, la paz sea con ustedes. Quiere decir que un valor fundamental de la Iglesia Católica y resultado de la resurrección de Cristo es buscar ser mensajeros de paz, propiciar la paz. Y el Papa sabía que esto se consigue con el diálogo, la reflexión, la oración, evidentemente, y también con algo de sacrificio, y por eso él ofrecía esta parte de limitación que le estaba acompañando en ese momento. Padre José de Jesús Aguilar, hablábamos de la diversidad dentro del colegio cardenalicio y lo que eso puede significar. Es decir, la Iglesia ya no puede dar un paso atrás en el tema de la diversidad, en el tema de la multiplicidad de intereses que tiene que tener la Iglesia del 2025 hacia adelante. Evidentemente, pero en algún momento me preguntaban si el Papa había sido como una isla dentro del contexto de los demás pontífices, y yo les decía que no. Si nosotros analizamos, el Papa Francisco lo único que hizo fue tener una continuidad en lo que habían vivido antes los pontífices. Recordemos que hacia el año 60, el Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, dijo, la Iglesia se está quedando atrás, necesita un ayornamiento, ponerse al día. ¿Y qué se le hizo? Se le ocurrió a este viejito, porque tenía mucha edad, reunir a todos los obispos del mundo, hacer que llegaran de todas partes a un concilio donde estuvieron analizando las debilidades y fortalezas de la Iglesia, y este Papa falleció y no pudo ver puesta en práctica ni siquiera el inicio de este concilio, de tal manera que le toca al Papa Pablo VI entender lo que está pasando, darse cuenta que el Papa tiene que salir del Vaticano. Pablo VI es el primer Papa que visita Estados Unidos en la ONU, el primer Papa que visita Tierra Santa acercándose a judíos y musulmanes, y el primer Papa que viaja a América Latina a la reunión de obispos. Este Papa tampoco puede terminar esta transformación, la inicia, y por eso el Papa que viene después dice, Juan XXIII y Pablo VI tienen que continuar, me voy a llamar yo Juan Pablo I. Y precisamente es el primer Papa que lleva dos nombres. Fallece avanzando un poquito en lo que habían dejado los anteriores, diciendo la Iglesia necesita una sonrisa. Y esa es la herencia que deja. Fallece y viene el siguiente que dice Juan XXIII, Pablo VI, yo también Juan Pablo II, necesito salir más que Pablo VI, necesito llevar la imagen de la Iglesia a distintas partes del mundo, la imagen del Papa, y así lo hace descuidando, por tanto viaje, algunas partes dogmáticas y teológicas, aunque comienza algo muy importante. Habla del suicidio, la eutanasia, la homosexualidad, los divorciados vueltos a casar, en un documento que se conoce como el Catecismo de la Iglesia, pero deja algunas cosas sin puntualizar. Muere él, viene el Papa Benedicto y dice, yo no voy a viajar tanto, pero sí voy a puntualizar todo lo que Juan Pablo II dejó como pendiente y voy a resolver asuntos de denuncias importantes. Y le toca al Papa Benedicto, como teólogo, hacer esto. Y viene el Papa Francisco y dice, muy bien, ya se conoce al Papa en distintas partes del mundo, voy a visitar ahora las partes donde hay menos mayoría de católicos, voy a acercarme todavía más a los distintos credos y sobre todo voy a acercarme más a la gente en la parte pastoral. Vamos a invitar a las mujeres,
Vamos a invitar un esfuerzo que se ve, perdón por interrumpirlo, y valga la redundancia, un esfuerzo que se ve interrumpido por la pausa de la pandemia, un periodo en el que el Papa Francisco resalta esta idea, recuperando sus palabras, en la que todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que remar juntos, y recuerdo bien la cita del Papa Francisco en época de pandemia, resaltando la fragilidad compartida, la vulnerabilidad, pero también la necesidad de reconfortarnos unos a los otros y de reconocer en el otro nuestra propia humanidad. De nuevo, solamente para subrayar esta idea de la que viene platicando, padre, sobre la historia de los papas a lo largo de la historia universal, cómo pues se van entrelazando estas dos narrativas, y en el caso del Papa Francisco, pues cómo su pontificado atraviesa por esta época tan transformativa, tan importante en la vida de todos como lo fue la pandemia, con imágenes que quedarán ahí para la posteridad, con un Papa pues básicamente solo, ¿no?, en la propia Plaza de San Pedro, entre otras que conocimos en esos años. Así es, y hay que recordar que el Papa Francisco nunca hubiera llegado a ser Papa si Juan Pablo II y también, evidentemente, el Papa Benedicto no hubieran ampliado el número de cardenales de otras partes del mundo como lo hicieron. Esto permitió que hubiera más cardenales de distintas partes, y ahora Francisco, ¿qué es lo que hace? Nombra cardenales de lugares donde ni siquiera uno se imaginaría. De hecho, esto va a ser un problema para el cónclave. ¿En qué sentido? En que normalmente casi todos hablaban el latín o el italiano para entenderse. Pero ahora hay cardenales de poblaciones que están lejos de entender el latín o el italiano y tendrán que comunicarse de alguna manera para poder llegar a un acuerdo al elegir a un nuevo papa. Pero algo que a mí me parece muy importante... Si le permite, padre, hacemos una muy breve pausa. Tenemos que hacer un breve corte comercial y regresaremos con más información en esta cobertura especial por la muerte del Papa Francisco a través de NMS. Ya regresamos. Gracias, padre. Regresamos con el padre José de Jesús Aguilar, el exvocero del Arzobispado de México. Padre, pues hablaba un poco de esta cronología, sintetizando no solamente los 12 años del pontificado de Francisco, sino también las circunstancias que le permitieron ser uno de estos catalizadores, uno de estos reformadores de la Iglesia, que tenía la necesidad desde hace décadas de una figura como Jorge Bergoglio, quien en amplio sentido cumple con este papel reformador durante su pontificado. Efectivamente, creo que particularmente él subraya dos cosas por las que lleva el nombre de Francisco. Una es la atención al hogar común, a este planeta que lamentablemente, por falta de conciencia, por falta de responsabilidad, pues estamos destruyendo. Él habló siempre, incluso en sus documentos, de esta casa común, que no es solamente de unos ni de otros, es de todos, en donde también los bienes evidentemente tienen que repartirse de la mejor manera. El santo Francisco de Asís nos invitaba a esto, y por eso el Papa toma este nombre. Y la otra actitud de San Francisco de Asís era acercarse a los más marginados, como decía el Papa Francisco, a los descartados, lo que hace que precisamente el Papa, más que un jefe de Estado para algunas personas, haya sido una buena persona, una persona que invita a la paz, que invita a la unidad y que invita también a tener relación con las personas sin juzgarlas. Porque él, especialmente ante el caso de personas con preferencias sexuales distintas, personas vueltas a casar, decía: creo que no es conveniente juzgar, es mejor comprender. Pero un punto que quiero resaltar antes de concluir esta participación es que el Papa nos enseña también a no quedarnos en la muerte. Recuerdo y vuelvo a insistir que Juan Pablo II muere el segundo domingo de Pascua, tiempo de resurrección. El Papa Francisco muere el mismo día en que acaba, en pocas horas después de que acaba de proclamar la resurrección, y en un año de esperanza, año santo en el que se marca la esperanza, y el Papa nos dice que la vida tiene que ver también con una esperanza en el más allá. Por esta razón podemos imaginarnos a un Papa Francisco que termina tranquilamente sus días, que termina agradecido por haber iniciado este año santo, y que también nos deja un mensaje importante sobre la muerte.
Porque antes del Papa Francisco se acostumbraba a exhibir, perdón por esta palabra, pero así es, exhibir el cuerpo del Papa en un catafalco para que todo el mundo lo viera, con sus vestimentas evidentemente bellas, etcétera, pero no deja de ser un cadáver, un cuerpo sin vida. Y el Papa Francisco dice, creo que lo mejor es poner el cuerpo en un lugar respetuosamente, pero no tiene por qué ser exhibido. Y por eso el Papa quita esto del catafalco y exige y pide que se coloque su cuerpo en un ataúd donde se alcanzará a ver un poco, pero para decirnos, hey, incluso ante tus familiares cuando fallezcan, no te quedes con la última imagen de cómo terminó su vida. Quédate mejor con la imagen de cómo vivió, porque finalmente el cuerpo de una persona que fallece no es un cuerpo vivo. Quédense con una imagen totalmente distinta y yo creo que este mensaje podrá servirnos a muchos. Y la parte final, el Papa en la parte final de su vida tenía un cuerpo que ya no obedecía como él quería, evidentemente. Y sin embargo, ¿qué es lo que lo movía? La espiritualidad. Lo que nos enseña que muchos jóvenes podrán tener un cuerpo fuerte o muchas personas tienen un cuerpo bello que se preocupan horas por tenerlo, pero a veces son cuerpos que tienen falta de autoestima, son cuerpos que tienen dependencias a lo negativo, son cuerpos que caen en la depresión, en la ansiedad, siendo que lo más importante, diría el Papa Francisco, el espíritu es el que tiene que hacer que los cuerpos se mantengan con la mejor actitud. Me parece que el Papa Francisco dirá este mensaje especialmente a los enfermitos, a los ancianos, a quienes pasan por algún momento difícil para decirnos, incluso en la parte final de su vida, hay que luchar hasta el último aliento. Exactamente, y nos quedan un par de minutos, Padre José de Jesús Aguilar, gracias por su generosidad. En este testamento escrito en junio del 2022, él dispone un cambio que podría volverse permanente, que es quitar la fastuosidad del propio entierro, y dice, deseo que mi último viaje terrenal, que el sepulcro esté en la tierra, sencillo, sin decoración, con la única inscripción que diga Franciscus. Su reflexión al respecto. Esto, curiosamente, es parte del protocolo. Todos los pontífices, a partir de, especialmente de Juan Pablo, bueno, desde Juan 23, ya no son colocados dentro de sarcófagos, sino son colocados dentro de un sencillo ataúd de madera, con alguna protección metálica, evidentemente, pero todos han sido sepultados a nivel bajo tierra. Creo que esta petición del Papa Francisco se refiere especialmente a que no haya algunos adornos excesivos o cosas que indiquen que el ser humano necesita de honores especiales después de su fallecimiento. Creo que el premio final nos lo dará Dios por nuestras obras y no por la fastuosidad de los funerales. Muchas gracias, Padre José de Jesús Aguilar, un magnífico comunicador, ¿verdad?, de estas causas. Por supuesto, le agradecemos estos minutos como siempre aquí en N+, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes, que Dios les bendiga.